Buenas tardes, mi nombre es Cindy Jaimes, mis compañeras son Victoria Espinosa, Mayerly Balaguera y hoy les vamos a hablar un poco de la ética axiológica. Para poder hablar de ética axiológica debemos saber qué es axiología. Le llaman axiología o se le llama axiología a la rama de la filosofía que se ocupa o que se centra en el estudio de la naturaleza y de los valores y los juicios valorativos. Entonces, la axiología estudia tanto aquellos valores negativos como también los positivos, analizando sus primeros principios, que son aquellos que permiten determinar la valía o no de algo o alguien, para luego formular los fundamentos del juicio, ya sea en el caso de que éste sea positivo o de que sea negativo. En otras palabras, la axiología busca entender la naturaleza de los valores y los juicios del valor, claro, y está estrechamente relacionada con otros dos campos de la filosofía, que son la ética y la estética. Las tres ramas, es decir, axiología, ética y estética, tratan con el valor. La ética se ocupa de la bondad, es decir, que esta trata de entender lo que es el bien y lo que significa ser bueno, y la estética se ocupa de la belleza y la armonía. Trata de entender la belleza y lo que significa o cómo se define. La axiología es un componente necesario, tanto de la ética como de la estética, porque se deben usar conceptos de valor para definir bondad o definir belleza, y por lo tanto hay que entender lo que es valioso y por qué. Ahora sí, ¿qué es la ética axiológica? En cada momento de nuestra vida diaria, es decir, nuestro diario vivir, todos nos vemos en la necesidad de elegir. Nosotros tenemos que decidir si estudiar ahora y descansar luego, o si queremos ir al cine y no ver TV, o si queremos seguir una carrera universitaria, o ser emprendedores, aprender un arte, o si queremos hoy usar un saco gris, o a cambio queremos usar un saco azul, o escogemos la lectura y el deporte y no escogemos ir por los caminos de las drogas y el alcohol, bueno, entre otras mil circunstancias más. Nos vemos entonces obligados a valorar más unas cosas que otras. Nosotros valoramos según nuestras preferencias personales o según la moda, de acuerdo a los preceptos morales o las convicciones personales, según el caso de que se trate. Es decir, muchas veces rigen sobre nuestras decisiones los preceptos morales o lo que personalmente nosotros queremos. ¿Y cuál es el origen de los valores? O mejor dicho, la pregunta fundamental es, ¿el valor o bondad de las cosas está en las cosas mismas o está en nuestra apreciación de las cosas? Y dado que son dos posibilidades, las cosas y nuestra apreciación de ellas, son también dos las respuestas fundamentales que se han dado en la axiología. Es decir, que la axiología busca darnos la respuesta a si el valor de las cosas está directamente en las cosas o en la apreciación que nosotros le damos a estas. Como todo, la axiología también tiene su historia. La axiología se remonta o se le da inicio en el siglo XX, cuando se resaltó la importancia de los valores a través de escritos y obviamente las puestas en práctica, y esto se hizo mediante declamaciones poéticas de filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, y estos son considerados los padres de la rama del estudio de la mente. Alrededor del siglo V y parte del siglo VI a.C., era fundamental para los griegos estar bien informados, esto si se buscaba el éxito. Los intelectuales emprendieron como el reconocimiento de diferencias, es decir, empezaron a buscar cuáles eran las diferencias entre los estatutos y la moralidad de la humanidad. También durante la época medieval, Tomás de Aquino amparaba un desviamiento entre moralidades naturales y religiosas, y esta concepción llevó a que los filósofos distinguieran entre juicios basados en hechos y juicios basados en valores, y así se creó una división entre ciencia y filosofía. El término axiología fue empleado por primera vez por Paul Luppier en 1902 y también en 1908 por Edward von Hermann. En relación con el modo a través del cual se conformó esta rama filosófica, se encuentra en el siglo XX autores como Hermann Lotzel. El valor es la experiencia ideal, cuya influencia hace que las personas, los actos y las cosas adquieran cualidades que nos inclinan a estimarlos o apreciarlos, en mayor o menor grado. Agrupados jerárquicamente forman la escala de los valores. La experiencia valorativa
Es la apreciación crítica que hacemos de las cosas, hechos o personas que ocurren en la realidad. En el acto valorativo presentan un sujeto que aprecia un objeto que estima, como cosas, personas, actos de las personas. En este acto, el sujeto aprehende al objeto valioso como algo que lo atrae o lo rechaza. Es una actitud en pro o en contra de las cosas, hechos o personas. Ejemplo, buscamos la justicia y rechazamos la injusticia, preferimos la honestidad a la deshonra, aceptamos lo verdadero y rechazamos la mentira, etc. Características. La objetividad. Existen en la realidad y no están en la mente del sujeto. Ejemplo, la belleza está en una flor, está en un cuadro, en una mujer, etc. La polaridad. Los valores se presentan desdoblados en su valor positivo y en su correspondiente valor negativo. Los valores presentan polos. La belleza y la fealdad son polos de valor estético. El bien y el mal son polos de valor ético. La verdad y la falsedad son polos de valor lógico. El grado es la gama de variaciones por las que pueden pasar el valor de una cosa, un hecho o una persona. Ejemplo, pésimo, malo, regular, bueno y excelente. La jerarquía. Los valores están ordenados jerárquicamente en donde unos son más valiosos que otros. Ejemplo, el dinero, por abundante que sea, tiene menos valor que la verdad, la justicia o la belleza. La dependencia. Los valores no se presentan solos, no es algo abstracto, sino que siempre están contenidos en los objetos. Ejemplo, un hombre es bueno, una cosa es útil, un cuadro es bello, etc. La cualidad. Esto significa que los valores solo se pueden determinar o reconocer cualitativamente, mas no cuantitativamente. Ejemplo, no es posible pensar en cantidades de belleza, pues los valores son cualidades puras. El distintivo. Los valores reflejan los distintivos de las cosas. Ejemplo, una manzana es bella en lo estético, una manzana es sabrosa en lo sensorial. Los criterios de los valores son históricos, relativos y circunstanciales. Histórico porque se dan en un determinado tiempo o época. Relativo porque pertenecen a un grupo social y circunstancia porque varían. Ejemplo, en la antigua Grecia se prefería el valor de la belleza, en la Edad Media la santidad, en el Renacimiento la verdad y la belleza. Principales teorías. Encontramos la teoría objetivista, la teoría subjetivista y el realismo axiológico. Y para explicarlas les dejamos una pregunta inicial. ¿Tienen las cosas valor porque las deseamos o las deseamos porque tienen valor? La primera, la teoría objetivista, afirma que los valores valen por sí mismos, están en la realidad exterior, valen independientemente de las estimaciones de las personas y si son descubiertos o no por las personas, siempre serán valores. Por lo cual, el objetivismo es un extremo opuesto, ya que argumenta que los valores son descubiertos y no atribuidos por nosotros a las cosas. Por ejemplo, el diamante siempre será más valioso que el grafito por sus propiedades objetivas de dureza, brillo y transparencia. Los subjetivistas, por otro lado, comparan los valores con los colores. Los colores tienen características físicas que los diferencian objetivamente. El color azul no se vuelve rojo cuando se pinta de rojo un objeto azul. El color azul perdura, es inmutable y no depende del sujeto. Desde esta visión surge una jerarquía debido a que si el valor vale por sí mismo, habrá valores superiores a otros, dependiendo de determinados criterios. Desde la perspectiva objetiva de Scheller, la salud es un valor vital, que de acuerdo con la pirámide de valores está por debajo de los valores religiosos y espirituales. En cambio, en la clasificación de Ibáñez, otro objetivista importante, la salud está por encima de los valores estéticos, intelectuales, morales y trascendentales. La siguiente es la teoría subjetivista. Esta afirma que el valor depende del sujeto y no existe independientemente de él, que su existencia, su sentido, su validez se debe a reacciones fisiológicas o psicológicas del sujeto que valora. Los hombres difieren en sus juicios de valor generando un desacuerdo permanente, porque cada uno tiene sus gustos y preferencias. Esto quiere decir, si las cosas no son valiosas de por sí, ¿por qué valen? Valen porque yo, como sujeto empírico individual, las deseo y en este caso sería mi deseo, necesidad o interés lo que confiere su valor a las cosas. El subjetivismo axiológico reduce el valor de una cosa a un estado psíquico subjetivo a una vivencia personal.
traslada el valor del objeto al sujeto. La belleza del objeto no es puesta en relación con ciertas propiedades suyas, con cierta formación o estructuración de su materia, sino lo que la hace depender de la emoción o del sentimiento que despierta en el sujeto. No hay objeto valioso sin sujeto, o sea, no hay valores en sí, sino en relación con un sujeto. El subjetivismo ha sido argumentado partiendo de observaciones empíricas diferentes. Se ha dicho que una cosa tiene valor cuando nos gusta y en la medida en que nos gusta. Por último, el realismo axiológico. Desde el realismo se defiende el valor como una realidad. Se consideran los valores como reales e identificados con el ser. El valor solo existe en lo real. Partiendo de que todo lo real es valioso, se puede afirmar que todo vale, aunque no todo tiene el mismo valor. Los entes con valor se concebirán desde este enfoque como bienes. De un modo u otro, el realismo hace coincidir el valor con lo real y el valor se encuentra en todo lo que nos rodea. Por ejemplo, la belleza, aunque ideal, se manifiesta y se realiza en lo existente. En conclusión, podemos afirmar que la ética axiológica defiende la división entre los valores propiamente dichos y el resto de bienes, sustancias o cosas, de forma que pueden existir los valores sin que existan los seres humanos. Ante esto es donde encontramos su gran problema, pues si no existen las personas, ¿en qué pone práctica los valores? ¿Cómo podemos decir que son valores? Ejemplos. Cuando los niños hacen preguntas como ¿por qué hacemos esto? O ¿cómo hago esto? Están haciendo preguntas axiológicas. Quieren saber qué es lo que motiva a actuar o abstenerse de actuar. Por ejemplo, el padre dice que no tome una galleta del tarro. El niño se pregunta ¿por qué tomar una galleta del tarro está mal? Y discute con el padre. El padre a menudo se cansa de intentar explicar y simplemente responde porque yo lo digo. El niño dejará de discutir si valora la autoridad establecida o si teme el castigo del desobedecer. Por otra parte, el niño puede dejar de discutir simplemente porque respeta a sus padres. En este ejemplo, el valor es autoridad o respeto, dependiendo de los valores del niño. La ética axiológica plantea de dónde provienen esos valores. ¿Puede alguno de estos valores ser llamado bueno? ¿Es uno mejor que otro? ¿Por qué? Gracias.